Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Hechos, por favor, capítulo 17, versos del 1 al 9. Amén. El título, el alboroto en Tesalónica. Amén, gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo, dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jason o de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón o Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aleluya. A los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Padre amado, gracias por tu bendita palabra. Ayúdame, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Lo que a mí realmente me alegra el corazón, me inspira, es la valentía que tenía Pablo para predicar la palabra. Por donde iba, todo el propósito y el trabajo de Pablo era predicar la palabra del Señor. Donde llegaba, él fomentaba alboroto, pero un buen alboroto, porque llevaba el evangelio de Jesucristo. Unos se convertían, otros no, y la rabia era tanto del diablo que los perseguían a Pablo y a Silas, pero Pablo seguía predicando. Aquí vemos que se escapó Pablo, salió de aquí, no estaba. Pero después dice que no lo encontraron a Pablo ahí. Pero ¿sabe qué? Dice: y alborotando el pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, Pedro tenía, dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Lo lograron detener. Pero Pablo estaba acostumbrado a esto. Pablo estaba acostumbrado a que lo detuvieran. Porque él sabía que tenía que predicar la palabra. Y él sabía también que al diablo no le gusta que prediquen la palabra. Y cuando se predica la palabra, almas vienen a los pies de Cristo. Y el diablo está alborotado. Pero eso no le importaba a Pablo. Porque Pablo sabía quién era Pablo, y Pablo sabía en quién él ha creído. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Total, si me muero me voy con Jesús. Y el diablo mismo decía: yo conozco a Jesucristo y sé quién es Pablo. El mismo diablo reconocía quién era Pablo. Es importante mirar esta parte. ¿El diablo conoce quién es usted? Sí, porque el diablo dirá: yo no sé quién es este tipo, yo no sé quién es esta. Pero si usted le ha dado pelea a Satanás en el nombre de Jesús, el diablo va a decir: yo conozco a Alejandro, a Juan, a Pedro, a Carlos, yo sé quiénes son estos hombres. Como decía el diablo, yo sé quién es Pablo, conozco a Pablo. Pablo me da mucho problema, me quita almas del infierno. Y por más que uso a las autoridades para meterlo preso, lo golpeen, lo apedreen, él no muere, sigue predicando el evangelio de Jesucristo.
Mis hermanos queridos, tenemos que ser guerreros, guerreros de Cristo, en oración, en ayuno y en predicar su palabra. Pablo lo era con Silas. Aunque estaba preso, lo sacaban. Y cuando no lo sacaban, él mismo pedía que las autoridades vinieran y los libertaran, porque han sido injustos con él. Porque todo lo que él hacía era predicar el evangelio de Jesucristo. Pero miren, mucho de esta gente en las sinagogas eran amigos, ex amigos de él. Porque él recogía las órdenes en las sinagogas para predicar, para perseguir a los cristianos. Pero yendo camino a Emaús, Jesucristo se le presenta a Pablo. Pablo viene a los pies de Cristo, se convierte y al tercer día comienza a predicar el evangelio. Entonces, muchos de estos sacerdotes, de estos legalistas, de estos hombres llenos de maldad, conocían a Pablo. Probablemente muchos eran sus ex amigos. Él predicaba la palabra de Jesucristo y ellos no querían escuchar. Dice en la acusación, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Mire cómo es el diablo, el miedo que el diablo tenía. Decía, estos que trastornan el mundo entero también han llegado aquí. Porque el evangelio de Dios no se puede detener, mi querido amigo y amiga. La palabra de Dios llegará a donde tiene que llegar y nunca volverá vacía. Por donde pasó Pablo, y dicen los historiadores que fueron miles y miles de kilómetros predicando a pie, nunca esas prédicas volvieron vacías. Siempre trajeron almas nuevas para la obra de Dios. Y dice, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, y ese rey es Jesús. Pues el único, el rey de reyes y señor de señores. Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyéndole estas cosas. A Pablo, ¿qué le importaba? A Pablo lo que le importaba era que el mensaje de Jesucristo se escuche. El mensaje que salva vidas. Eso le importaba a Pablo. Y dice, pero obtenida fianza de Jason y de las demás, lo soltaron. Pablo no se callaba. Pablo predicaba en la cárcel, en la sinagoga, esté en el suelo tirado, donde esté, Pablo predicaba la palabra de Dios. Tenemos un gran ejemplo. Mi hermano querido, mi hermana querida, usted que conoce a Cristo, predique la palabra. Esto me hace acordar a una hermana. Una hermana, cuando los terroristas de Sendero Luminoso en el Perú, en esos años crueles, lo pararon en un lugar llamado Laguna Otucto. Tucto, en sobre San Francisco, arriba, hay una laguna, los que conocen Ayacucho. Y esta hermana lo pusieron en la lista, porque los terroristas de Sendero Luminoso lo bajaban, tenían una lista y sacaban a todas las personas, lo bajaban ahí, los arrodillaban y les cortaban el cuello, como apoyos, así lo mataban. Así era Sendero Luminoso. Y en esta lista estaba esta hermana. Lo bajaron, lo arrodillaron, lo amarraron las manos atrás para cortarle el cuello. Y la hermana le dijo, un momento, le dijo, muchachos, muchos de ustedes yo los conozco. Son de San Francisco, muchos de ustedes. Le dijo, son de familiares que los conozco y han crecido, y ahora ustedes son senderistas, son terroristas. Le dijo, toda esta lista que tiene, antes que ustedes hagan lo que tengan que hacer, acepten a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y después me cortan el cuello, le dijo esta hermana. Después me cortan el cuello. Y los terroristas comenzaron a discutir entre ellos. Y él comenzó a predicarles el evangelio. Dijo, yo lo que tengo para ustedes es salvación en Jesús. Le dijo, vengan, córtenme el cuello, pero antes reciban a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Si son tan valientes como ustedes dicen. Yo estoy con las manos amarradas, córteme el cuello, pero reciba a Cristo. Sé salvo, mi hijo, sé salva, mi hija. Y los terroristas en esa circunstancia comenzaron a discutir entre ellos. Que quién corta el cuello, que quién lo mata, quién. Y ya seguía hablando, vengan, córtenme el cuello, pero primero reciban a Jesús como su Señor y Salvador personal de sus vidas. En ese momento, dice, me contó la hermana,
Los terroristas entre ellos comenzaron a discutir y se comenzaron a disparar entre ellos y se mataron. Y los demás huyeron. Los dejaron. Y después de algún tiempo, Tambo es el lugar, arriba de Tambo. Y después de un tiempo llegaron el ejército. Todos estaban ahí. Nadie murió, solamente los terroristas que discutieron y pelearon. Pero era común en Ayacucho, que los degollasen así. No era nada nuevo. Yo estuve varias veces en ese lugar, ¿sabe? Porque fuimos apoyando a nuestros hermanos cristianos con Biblias, con la palabra de Dios. Era muy difícil. Esos años eran terribles. Era otra patria, era otro mundo ahí. Y cuando hablaba con él, la hermana ya se fue con el Señor. Lo tuve en mi casa y me contó detalle tras detalle. Y muchos hermanos sufrieron persecuciones terribles. Hay testimonios terribles donde Human Rights no ha hecho nada para averiguar la vida de ellos. Realmente. Fueron tiempos crueles. Pero como ella dice, como ella decía, solamente Jesucristo aquel día nos defendió. Pudimos predicarle la palabra de Dios, decía ella. Ellos no escucharon, se mataron entre ellos. Pero los que se fueron, decía ella, no lo sé si son salvos. Pero ella decía, yo vivo en San Francisco. Y cuantas veces me encuentre, le predicaré el Evangelio de Jesucristo. Pablo era así. Él no tenía miedo a morir. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta hermana decía igual. Si yo no abro mi boca, me juzgará a Dios. Tengo que predicar el Evangelio de Jesucristo. Mis hermanos, lo animo a que hablemos de Jesús. Vayamos donde vayamos, estemos en la circunstancia que estemos. Que Dios los bendiga en este maravilloso día. Pero no podemos irnos si no invitamos a los amigos y amigas que vengan a los pies de Cristo en este día. Mi amigo, usted que no conoce de Jesús, venga a Jesús. Jesucristo lo ama y lo ama de verdad. Y le ofrece salvación y vida eterna. Todo lo que tiene que hacer es aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal de su vida. Jesucristo lo ama, mi querido amigo y amiga, y lo ama de verdad. Y le ofrece salvación y vida eterna. Y es gratis. Hay dos destinos solamente para el hombre, dice la Biblia. Un cielo con Jesús, que le ofrece salvación y vida eterna. Un infierno con Satanás, que es condenación eterna. No hay más nada. El purgatorio es mentira del diablo. No existe ni el purgatorio ni el limbo. Eso es mentira del diablo. Y hay un único intermediario entre Dios y los hombres. Es Jesucristo de Nazaret. El único grande y poderoso Dios. El alfa y el omega, el principio y el fin. Vamos a hacer una oración, por favor. Cierre sus ojos, repite esta oración. Jesucristo de Nazaret, perdóname. Perdóname de todos mis pecados, Jesús. Perdóname. Yo me arrepiento de la manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy. Perdóname, Jesús, por favor. Yo sé que tú fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Vives y vives para siempre. Por eso, Jesús, en este día, yo me rindo a ti y te invito a que vengas y entres a mi vida, cambies y transformes mi vida para siempre, Jesús, porque soy pecador, soy pecadora. Jesús, perdóname. Yo te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días. Y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes. Encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes están ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, gracias, he predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti mi Jesús,
al único grande y poderoso Dios, mi Salvador, el Salvador del mundo. Amén. Les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.